Cuando se define la palabra filosofía, se dice que es el amor a la sabiduría, es el anhelo de conocer, reflexionar sobre el mundo, de modo que se pueda comprender al ser humano y su lugar en el cosmos. En efecto, cuando se habla de la filosofía cristiana, se puede decir que es el construir el conocimiento a la luz de la razón y la fe, y encontrar respuestas no solo con la naturaleza del hombre, sino también desde lo que lo constituye como un ser espiritual. Los cristianos no han descuidado jamás el estudio de la filosofía. Los que pretenden descubrir contrariedades de la razón con la fe debieran haber notado que entre los escritores cristianos, aún de los primeros siglos, se encuentran filósofos eminentes. La filosofía cristiana comprende de dos periodos claramente diferenciados: del siglo I al V, llamado patrística, en el que los padres de la Iglesia comienzan a armonizar la fe y la filosofía. La patrística fue el primer intento por unificar los conocimientos de la religión cristiana y establecer contenido dogmático de la misma junto con la filosofía, a fin de dar una explicación lógica de las creencias cristianas y defender ante los dogmas paganos y herejías. Del siglo IX al XV, llamado escolástica, tiene su origen en las escuelas escolásticas de la Alta Edad Media. Los gnósticos y los paganos tildaron a los cristianos de irracionales. La escolástica es el resultado de la unión del pensamiento filosófico y del pensamiento teológico para comprender y explicar las revelaciones sobrenaturales del cristianismo. Por tanto, la escolástica es una corriente filosófica que buscó relacionar e integrar de la mejor manera posible la razón con la fe, pero colocando siempre la fe por encima de la razón. Los autores de la filosofía cristiana son San Justino, Tertuliano. En la patrística encontramos a San Agustín, Casiodoro, Boecio, San Isidoro, Escoto Eriúgena, San Anselmo. En el aristotelismo cristiano encontramos a San Alberto, Santo Tomás, Buenaventura, Duns Scoto. En la decadencia de la Edad Media de la filosofía cristiana encontramos a Guillermo de Ockham, que es el que inicia con el renacentismo. En la modernidad inicia una nueva era que cambia el pensamiento y se renueva incluso las doctrinas de la evangelización de la Iglesia. Es posible empezar así una nueva forma de ver el mundo, las ciencias que pueden adoptar muchos más en la sociedad de la vida del hombre. La modernidad inicia desde el año 1492 hasta en el 1769, en la cual ocurre acontecimientos y hechos en el mundo. Asimismo, se resalta desde un filósofo que se llama Hilton, donde dice también se separa la fe con la razón. ¿Por qué se ocurre? Porque la Iglesia tiene su propio pensar, pero en cambio, tal como lo dice Descartes, de que ahí se pone el hombre como centro de las cosas, es decir, de que el hombre desde su libertad empieza a reconocer su dignidad, lo que es en sí mismo, pero sí se resalta el modo de Dios, el ser de Dios, de todo lo que es creado, desde las cosas, pero ahí se da un giro desde la dignidad del ser humano, conocer su dignidad, lo que es en sí mismo su propia persona, donde ahí también se da un inicio de la filosofía cristiana moderna. Como ya se venía hablando anteriormente, la filosofía moderna fue una gran revolución en el ámbito del pensamiento cristiano. Si bien anteriormente se podía contemplar de que en el pensamiento occidental había un teocentrismo, ahora pasa a un antropocentrismo, es decir, que el hombre ocupa ahora el centro de todo el pensamiento filosófico. Ante esto se puede pensar, ¿es algo a favor o en contra del cristianismo? Se puede decir que son ambas. Si bien es cierto, muchos piensan que esta revolución de pensamiento vino a perjudicar en sí la visión de la Iglesia, pero fue todo lo contrario, puesto que la Iglesia comenzó a resaltar al individuo y toda su naturaleza humana como su dignidad, ya que esta es imagen y semejanza de Dios. La influencia de la filosofía cristiana moderna en el pensamiento actual ha planteado muchos problemas a lo largo de la historia del pensamiento humano, de diversas interpretaciones, el cual colapsa la mente humana
con las nuevas ideologías y reformas, que en algunos se dio la validez de un nuevo pensamiento filosófico meramente racional, mientras que el cristianismo contextualiza desde la fe la existencia de Dios. En la Reforma Protestante podemos ver que Martín Lutero, a través de estos problemas, se difunde entonces al ser humano como parte de esa libertad de contextualizar una nueva filosofía que da vida con la razón y con la fe para presenciar siempre la existencia de Dios. ¿Se puede hablar de filosofía cristiana y la influencia en nuestros tiempos? Existe una relación entre la filosofía cristiana y la nueva era. Esto es el modernismo, que se centra en un nuevo hombre. Este nuevo hombre tiene verdades estrictamente filosóficas que versan desde la razón y la fe. Para entender por qué desde la verdad y la fe, que es la razón vista desde la filosofía y la fe vista desde el cristianismo. Sin embargo, hay que ver una diferencia entre las verdades de fe y las verdades de la razón. Las verdades de fe entran desde la teología y su fundamento es la revelación. Y la filosofía versa dentro de la razón como todo el cuanto existe. En este sentido, la filosofía cristiana es el elemento central dentro de la cultura y la historia. Es por ello que la filosofía cristiana constituye en nuestra nueva era un principio fundamental de todo lo que hay, el conocimiento exacto de todo cuanto existe a nuestro alrededor, desde la razón, la fe y todo lo que va relacionado en torno al conocimiento de las verdades absolutas en torno a Dios, al hombre y lo que lo rodea.